Estimados, ¿cómo están? El día de hoy, prosiguiendo con el estudio de lo que es la nulidad, vamos a comenzar a ver lo que son los efectos de la nulidad, que, como ya les anticipaba en módulos anteriores, no difieren entre la nulidad absoluta y la relativa, sino que son exactamente los mismos en uno y en otro caso. Recordando también que la nulidad consiste básicamente en dejar sin efecto el acto jurídico, retrotrayendo las partes del estado anterior a la celebración del mismo. Recordar también, o para los que no lo saben, afirmar que la nulidad, para efectos de que produzca efectos, para efectos de que deje sin efecto un acto jurídico, para que el acto se vuelva ineficaz y las partes vuelvan a este estado anterior, tiene que ser declarado a través de sentencia firme y ejecutoriada, ¿ya? Es decir, tenemos que tener un procedimiento judicial en el que se demande la nulidad del acto jurídico viciado y se tiene que declarar la nulidad por el juez a través de una sentencia que tiene que estar firme. Y solo a partir de ese momento, entonces, se entiende que operan los efectos que a continuación vamos a estudiar. Es necesaria entonces sentencia firme y ejecutoriada para que opere la nulidad, y estos efectos que vamos a estudiar rigen tanto para la nulidad absoluta como para la relativa. Lo primero que nosotros vamos a estudiar entonces consiste en los efectos de la nulidad, pero solamente circunscritos a los efectos de la nulidad entre las partes que celebraron el acto jurídico viciado, ¿ya? Respecto de los efectos de la nulidad judicialmente declarada desde el punto de vista de los terceros, es decir, estas personas que no celebraron el acto contrato pero que rodean al mismo, nos vamos a abocar en el módulo siguiente, ¿ya? Entonces, hoy día lo que vamos a estudiar es efectos de la nulidad declarada sin importar si es absoluta o relativa, específicamente en relación a las partes que celebraron el acto jurídico viciado, ¿ya? Y ahora anulado, ¿ya? Entonces, dicho eso, la norma que tienen que tener a la vista ahora es el artículo 1687, y es donde está regulada en términos específicos los efectos de la nulidad entre las partes, ¿ya? Sin desmedro que vamos a ver otras normas complementarias en el libro segundo. Y lo que nos dice la norma básicamente es que una vez que la nulidad es judicialmente declarada, las partes que celebraron el acto jurídico tienen derecho a ser retrotraídas o ser restituidas al estado anterior a la celebración del acto jurídico viciado, como si éste nunca se hubiese celebrado, ¿ya? Y que era un poco lo que les comentaba o les adelantaba con anterioridad. Entonces, para efectos de la cátedra, nosotros vamos a hacer una distinción. Para determinar cuál es el efecto, cuando yo les pregunte el día de la evaluación cuál es el efecto de la nulidad o qué conlleva la nulidad, ustedes me van a responder: hay que distinguir. ¿Y qué es lo que hay que distinguir? Hay que distinguir entre las partes y respecto de los terceros. Y respecto de las partes hay que distinguir entre el acto jurídico en sí mismo y las partes, ¿ya? En este caso, en el caso que estamos estudiando hoy. Respecto del acto jurídico en sí, si bien el código no lo dice en términos expresos, lo insinúa cuando dice que se tiene que tener al acto como si nunca hubiese existido. Y en definitiva ese es el efecto un poco que tiene la nulidad respecto del acto jurídico. Como es una sanción de ineficacia, justamente lo que implica la nulidad es dejar al acto ineficaz, es decir, el acto jurídico una vez anulado deja de producir efectos jurídicos, o sea, los derechos y las obligaciones que implicaban para las partes. Pero no solamente eso, sino que el acto jurídico en sí desaparece. La nulidad destruye el acto jurídico como si éste nunca hubiese existido en realidad. Eso en relación al acto. Y en relación a las partes que celebraron el acto, lo que el código establece es que estas tienen que ser restituidas al estado anterior a la celebración del acto como si nunca se hubiese celebrado. O sea, es una especie de ficción legal en la que el legislador nos invita a retroceder hacia el pasado y situarnos en aquella época anterior a la celebración del acto jurídico. Lo que significa, por ejemplo, que si el vendedor entregó la cosa y si el comprador pagó el precio, tienen que ser restituidas al estado anterior, o sea, el vendedor tiene que recuperar lo que transfirió y el comprador tiene que recuperar el precio que pagó. Esa es un poco la idea. Ahora, volvemos a distinguir. Las partes tienen que ser restituidas entonces al estado anterior a la celebración del acto o contrato. Pero se pueden dar distintas temáticas o distintas circunstancias desde el punto de vista práctico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las partes
celebraron el acto jurídico, este se anula, pero no alcanzaron a cumplir con las obligaciones que emanaban del acto jurídico. ¿Ya? Entonces, si me van siguiendo, efectos de la nulidad, primeramente, luego efectos de la nulidad respecto de las partes, en el próximo módulo respecto de terceros, luego hay que distinguir si respecto de esta nulidad entre las partes estamos hablando de los efectos de la misma respecto del acto jurídico o respecto de las partes, y respecto de estas últimas deben ser retrotraídas al estado anterior a la celebración del acto. ¿Cómo se restituyen las partes a ese estado anterior? Nuevamente hay que distinguir si las obligaciones que emanaban de ese acto nulo se alcanzaron a cumplir o si no se alcanzaron a cumplir. En la última hipótesis, supongamos entonces que en el caso de la compraventa el vendedor no alcanzó a cumplir su obligación de transferir el dominio y el comprador no alcanzó a pagar el precio. En ese caso, el legislador entiende, y nuestra doctrina entiende, que basta con que el acto jurídico se anule y que se extingan las obligaciones que cada una de las partes tenía, porque como el vendedor todavía no entrega la cosa y todavía la mantiene en su poder, basta con la eliminación del acto jurídico. Él ya está en situación anterior a la celebración del mismo. Y lo mismo respecto al comprador que todavía no ha pagado el precio. Entonces, en ese caso no es necesario que operen devoluciones mutuas, basta con que se elimine el acto jurídico correspondiente. Entonces, cuando las obligaciones del acto jurídico aún no se han cumplido, basta con la eliminación del acto y las partes ya están automáticamente en el estado anterior a la celebración del mismo. Sin embargo, esta primera regla, tiene una excepción, y que tiene que ver con los contratos reales. Contratos reales que nosotros estudiamos en su minuto a propósito de la causa, ¿se acuerdan? Cuando estudiábamos los contratos bilaterales, los contratos reales y los contratos gratuitos. Y si ustedes recordarán, los contratos reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega previa de la cosa, como por ejemplo en el caso del mutuo. Cuando yo voy al banco y pido un préstamo para poder adquirir, por ejemplo, mi primer vehículo, ese contrato de mutuo o de préstamo de consumo se perfecciona con la entrega que el banco me hace de la suma de dinero correspondiente, sin intermedio, que igualmente hacen firmar un pagaré o una escritura pública. Y por lo tanto, una vez perfeccionado el contrato real con la entrega de la cosa, el dinero en este caso, nace la obligación del deudor de tener que devolverle al banco esa suma de dinero con los correspondientes intereses. Entonces ahí se da una situación bastante particular. ¿Qué pasa cuando el contrato real, en comento, el mutuo, adolecía de algún vicio y se declara la nulidad? Y resulta que el deudor todavía no había cumplido sus obligaciones en orden a comenzar a pagar las cuotas de este crédito. Si aplicamos la regla que acabamos de estudiar recién, vamos a llegar al absurdo de que como no se han cumplido todavía las obligaciones, basta con la extinción del mutuo y se entiende que las partes han sido retrotraídas al estado anterior a la celebración del mismo. ¿Y por qué digo que es un absurdo? Porque resulta que el deudor, de esa manera, se va a quedar con la suma de dinero que le prestó el banco sin tener que devolverla. ¿Ya? Entonces, cuidado cuando estamos ante contratos reales que todavía no se han cumplido, porque en ese caso no basta con la mera extinción del acto jurídico, sino que además es necesario que el deudor haga devolución de aquello que recibió por parte del acreedor. ¿Ya? O sea, en el ejemplo propuesto no basta con la extinción o la nulidad del mutuo, sino que es necesario más que el deudor devuelva aquella suma de dinero que recibió por parte del banco. Y de esa manera, efectivamente, ambos contratantes van a estar en un estado anterior a la celebración del referido contrato. Distinta es la situación cuando tenemos un acto jurídico viciado, anulado, y las partes antes de la nulidad alcanzaron a cumplir con las prestaciones. Por ejemplo, el vendedor alcanzó a entregar la cosa, a transferir la cosa, y el comprador alcanzó a pagar el precio. Y desde ya entendemos que para poder restituir a las partes al estado anterior a la celebración del acto, no basta solo con la nulidad o la extinción de esta compraventa, sino que además es necesario que el vendedor obtenga del comprador la devolución de la cosa que le entregó y a su vez el comprador pueda obtener la devolución del precio que le pagó al vendedor, porque de esa forma logramos cumplir con esta ficción legal de hacer retroceder a las partes en el tiempo hasta antes de la celebración del acto. Esas devoluciones mutuas de lo que se entregó
es lo que se denomina en el código prestaciones o restituciones mutuas, y que ustedes van a estudiar en el curso de bienes el próximo semestre, y que están reguladas no en el libro cuarto, sino en el libro segundo del Código Civil, específicamente los artículos 1904 y siguientes. ¿Por qué se regulan allí? Porque ustedes van a estudiar en el curso de bienes la acción reivindicatoria, y cuando ustedes reivindican una cosa van a ver que se tiene derecho a pedir la devolución de la cosa, pero también con frutos, y hay que indemnizar una serie de cuestiones que vamos a estudiar enseguida. Entonces, 904 y siguientes para efectos de este tema. ¿En qué consisten las prestaciones o restituciones mutuas? Cuando se tiene que anular un acto jurídico y se anula efectivamente, y las partes tienen que empezar a devolverse lo que alcanzaron a recibir en mérito del cumplimiento del acto contrato, el código establece lo que las partes tienen que devolverse. En principio, obviamente, hay que devolver aquella prestación principal que se percibió por parte del otro contratante. El vendedor va a recuperar lo que transfirió y el comprador va a recuperar el precio que pagó. Pero no basta solo con eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el comprador había adquirido una finca? Va a tener que devolverla. Esa es la primera regla que implican las restituciones mutuas. El comprador debe devolver la finca y a su vez va a recibir el precio que pagó por ella. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si durante el lapso intermedio entre el cual recibió la finca y finalmente se declara la nulidad y debe devolverla, también percibió frutos de esa finca? Ustedes recordarán en el curso de Derecho Romano que los frutos se dividen en naturales y civiles. Naturales como por ejemplo las manzanas que están pendientes en un árbol, que cuelgan de las ramas de un árbol, o los frutos civiles como las rentas que a mí me genera el mismo inmueble cuando se da en arriendo. Supongamos por ejemplo que este comprador durante todo el tiempo que alcanzó a tener la finca antes de que se anulara la compraventa, logró levantar un viñedo en la viña. Logró levantar un viñedo y logró percibir frutos naturales, obviamente, de esa finca. O le entregó en arriendo la finca a un tercero y este comprador percibió rentas mensuales o anuales, si se trata de un bien rústico, de esta finca. Esas rentas o esos frutos en general tienen que ser devueltos o restituidos al vendedor junto con la finca misma, porque en definitiva el vendedor tiene que ser restituido al mismo estado anterior a la celebración del acto contrato, como si este nunca hubiese existido. Y si ese acto nunca hubiese existido, el vendedor nunca le habría traspasado la propiedad al comprador, y por lo tanto él no solamente habría tenido siempre la finca, sino que además los frutos que emanan de esa finca, naturales o civiles, también los habría podido percibir durante todo el lapso intermedio. Por lo tanto, lo justo es que el comprador le devuelva el inmueble junto con todos los frutos que percibió en el lapso intermedio. Ahora, esta materia, regulada en el artículo 907 del Código Civil, establece que hay que hacer una serie de distinciones a propósito de los frutos, nuevamente. ¿Por qué? Porque puede ser que este comprador que tenía la finca y que tiene que devolver los frutos haya estado de buena o de mala fe. Y aquí nuevamente nos vamos a aquel principio que estudiamos al principio del curso. ¿Por qué? El 907 señala que si el poseedor estaba de buena fe. ¿Qué quiere decir buena fe? Nos referimos a una buena fe subjetiva. La conciencia del poseedor, o en este caso del comprador, al momento de celebrar el acto jurídico, en orden a que éste no adolecía de ningún vicio que lo hiciera susceptible de nulidad. O sea, él celebra la compraventa y desconoce que la compraventa es susceptible de nulidad, por ejemplo, por un vicio de, supongamos, objeto ilícito o de causa ilícita por parte del vendedor. Y en ese caso, si él está de buena fe, tiene que devolver los frutos, pero solamente, dice el código, los frutos percibidos desde la época de la contestación de la demanda en adelante. ¿Por qué? Porque habla de contestación en el código, porque se entiende que si se declara la nulidad de esta compraventa, hubo un juicio de por medio, y en ese juicio el comprador se defendió oponiendo la contestación. Por tanto, en ese caso, él solamente tiene la obligación de devolver los frutos desde la época de la contestación en adelante. O sea, los frutos que él percibió hacia atrás, tiene derecho a quedárselos. En definitiva, el código premia la buena fe. Y en contrapartida, el código castiga la mala fe. Porque si este mismo comprador estaba de mala fe, o sea, al momento de celebrar el acto contrato, sabía del vicio que invalidaba el mismo, tiene la obligación de devolver
todos los frutos percibidos desde que recibió la cosa hasta el momento de la entrega. Y no solamente los frutos percibidos, sino los podidos percibir, dice el código, con mediana inteligencia o actividad. Es decir, el código castiga la mala fe, ¿ya? Entonces, se tiene que devolver la cosa, se tienen que devolver los frutos, y ahí cuántos frutos se tendrán que devolver va a depender de la buena o de la mala fe. En tercer lugar, artículo 908, también se tienen que indemnizar las mejoras. Supongamos que en este mismo ejemplo, el comprador de la finca colindante con un río, se dio cuenta de que todo el invierno, o todos los inviernos, y se lo informó el vendedor, todos los inviernos sube el río e inunda la mitad de la finca. Entonces él se preocupa de mandar a construir un dique para atajar las crecidas del río cada invierno. Asimismo, en esta finca que él destinó a un viñedo, ¿no es cierto?, se preocupó de construir una casa patronal, porque él se fue a vivir ahí. Y asimismo, en el verano, como hace calor, se preocupó de construir un jardín con una pileta y en el antejardín, y un jardín en la parte trasera con una piscina. Todas esas son mejoras que él instauró en la finca, que él construyó en la finca y que no existían al momento de que se le vendiese y se le transfiriese. Como es lógico, si él va a devolver esa finca, él tiene derecho a que se le indemnicen las inversiones que él estableció, que él invirtió, valga la redundancia, en esta finca. Tiene derecho a que se le indemnicen. Pero ahí nuevamente se va a tener que distinguir entre la buena o la mala fe. El código distingue tres tipos de mejoras: las mejoras necesarias, las útiles y las voluptuarias. En los artículos 908 y siguientes ustedes van a poder leer al respecto. Las mejoras necesarias son aquellas que son requeridas para la conservación de la finca o de la cosa en general. Por ejemplo, en el ejemplo propuesto, el dique que se construye para atajar el río. Es una obra necesaria para conservar la finca, porque de lo contrario ésta se va a inundar. El código nos dice que en ese caso el poseedor de buena fe y el poseedor en general, sin importar si está de mala o de buena fe, tiene derecho a que el otro contratante, o sea en este caso el vendedor, le indemnice el valor de construcción de ese dique porque es una mejora necesaria, sin importar la buena o la mala fe. Luego, en segundo orden, tenemos las mejoras útiles, ¿ya? Como por ejemplo la construcción de la casa patronal. La construcción de una casa no es estrictamente necesaria de la finca se va a conservar con o sin casa, pero sin duda es una mejora necesaria, una mejora útil, porque permite que los habitantes de ese lugar puedan resguardarse y dormir bajo techo. Se trata de una mejora necesaria, como dice el código, cuando aumenta el valor venal de la cosa, es decir, cuando aumenta su valor de venta. Y en ese caso, el código distingue ahora sí entre la buena y la mala fe del poseedor. Si el sujeto está de buena fe, tiene derecho a que el otro contratante al que se le va a devolver la finca con la casa patronal le indemnice el costo de construcción de esa vivienda. Pero en cambio, si está de mala fe, no tiene derecho, ¿ya? Esto a rasgos generales, porque ustedes van a estudiar el próximo semestre que estas reglas son un poquito más, hay que hilar un poquito más fino, hay un poco más de detalle en el código, pero para efectos de este curso basta con que lo entendamos así. Y finalmente tenemos las mejoras voluptuarias, que son aquellas que básicamente miran a la recreación o al esparcimiento y que no aumentan el valor venal de la cosa, o si lo aumentan lo hacen de manera muy pequeña, como en el ejemplo propuesto, el antejardín con la pileta o el jardín trasero con la piscina, ¿ya? Tienen un fin de recreación y aumentan mínimamente el valor de la finca en total. Y en ese caso, como ustedes podrán imaginarse, el poseedor no tiene derecho a que le devuelvan la indemnización correspondiente, a que le paguen la indemnización producto de esas inversiones por regla general, ¿ya? Entonces, en el caso de las mejoras necesarias, hay derecho a indemnización siempre. En el caso de las mejoras útiles, va a depender de la buena o de la mala fe, y en el caso de las voluptuarias va a depender, es improcedente en ese caso solicitar la indemnización independiente de la buena o de la mala fe, ¿ya? Por otro lado, con las pérdidas o deterioros que haya sufrido la finca, el artículo 906 nos dice que hay que distinguir nuevamente entre la buena o la mala fe.
Supongamos en el ejemplo que este comprador adquirió la finca con bosque y para efectos de poder levantar la viña tuvo que talar el bosque y vendió la madera y se aprovechó de ello. En ese caso la finca sufrió un deterioro, una destrucción. Por tanto, el vendedor al que se le devuelve la finca se le tiene que devolver en el mismo estado en que la entregó. Pero como el bosque ya fue talado, entonces en ese caso lo justo es indemnizarle el valor del bosque. Y ahí es donde el código distingue entre la buena y la mala fe. Si el poseedor estaba de buena fe, no tiene la obligación de tener que indemnizarle al vendedor en este caso, salvo que se demuestre que el poseedor se haya aprovechado del deterioro de la cosa. En el ejemplo propuesto, él destruyó la cosa de forma imputable, por supuesto, al comprador, y además se aprovechó de la destrucción porque pudo lucrar con la tala del bosque, ¿ya? Pero en cambio, si el poseedor está de mala fe, es decir, él sabía al momento de la celebración del acto o contrato de la existencia del vicio que eventualmente podía invalidar el acto jurídico, siempre tiene la obligación de tener que indemnizarle, en este caso a la otra parte, al vendedor, en el caso del ejemplo, los deterioros que ha sufrido el predio en este caso y que consisten en la tala de este bosque, ¿ya? Entonces, para efectos de las restituciones mutuas, tenemos que irnos a los artículos 904 y siguientes del libro segundo, y no basta en definitiva con la devolución de las prestaciones principales, sino que además hay que proceder a la devolución de los frutos, indemnizar las pérdidas que haya sufrido la cosa. Hay derecho a exigir indemnización por las mejoras y las inversiones que se hayan hecho en la cosa respectivamente. Por otro lado, estas reglas generales tienen excepciones, es decir, hay casos en los que no obstante declararse la nulidad del acto jurídico, no es posible exigir o no existe la obligación de tener que restituirle a la otra parte, o no hay derecho de exigirle devolución de lo que se pagó, ¿ya? Y las excepciones que nosotros vamos a estudiar en este caso son 4, y que son las siguientes. La primera excepción está regulada en el artículo 1468, al que hace referencia el artículo 1687. El artículo 1468 establece que no se puede repetir lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Es decir, si el contratante, por ejemplo el mismo comprador, en el ejemplo propuesto del viñedo, sabía que lo que se le estaba vendiendo era un inmueble que estaba sujeto a embargo, artículo 1464, número 3, ¿ya?, en relación con el 1810 y el 1466, él sabía que esa compraventa adolecía de objeto ilícito, por ejemplo, él no tiene derecho posteriormente a solicitar la devolución del precio que pagó a cambio de la finca, ¿ya? ¿Por qué? Porque él estaba en conocimiento al momento de celebrar el acto jurídico del vicio que invalidaba el acto contrato y que en este caso es objeto ilícito, ¿ya? Entonces ahí hay una excepción a la regla general porque no obstante declararse la nulidad, él no tiene el derecho de solicitar la devolución de lo que pagó en este caso, ¿ya? Una segunda excepción está entregada por el artículo 907 y que la acabamos de estudiar recién y que tiene que ver con los frutos respecto del poseedor de buena fe. ¿Por qué? Porque cuando el poseedor está de buena fe tiene que devolver los frutos, pero solamente los frutos percibidos desde el momento de la contestación de la demanda en adelante. Entonces, ¿dónde está la excepción? En la época anterior a la contestación. Porque esos frutos percibidos antes de contestar, en el caso del poseedor de buena fe, no tienen que ser devueltos a la otra parte y por tanto el comprador tiene derecho a mantenerlos en su poder. En tercer lugar, dentro de las excepciones tenemos aquella que está regulada en el artículo 1688 y se refiere a esta situación que se da cuando se celebra un acto jurídico entre un plenamente capaz y un incapaz y se declara la nulidad de ese acto jurídico. Y en ese caso la norma en comento dispone que el plenamente capaz, luego de que se anula el acto jurídico, no tiene derecho de solicitar que el incapaz le devuelva aquello que le entregó el mérito del acto o contrato, sino solamente cuando prueba
que el incapaz se hizo más rico, dice la norma, ¿ya? O sea, ¿a qué se refiere esto de que el incapaz se haga más rico? Desde el punto de vista patrimonial se refiere a aquella circunstancia que se da cuando el incapaz relativo, luego de la celebración del acto jurídico, recibió una cosa o adquirió con lo que recibió una cosa que le es necesaria o que, siéndole innecesaria, la mantiene en su poder, ¿ya? Y en ese caso se entiende que se ha hecho más rico, es decir, ha aumentado, ha incrementado su patrimonio, por lo tanto el plenamente capaz, una vez que opere la nulidad, tiene derecho a solicitar también las restituciones mutuas, ¿ya? Ahora, veamos un ejemplo. Supongamos que, producto de este acto jurídico, una compraventa, siempre la compraventa es ideal para los ejemplos, el incapaz ha obtenido un departamento, ¿ya? Compraventa de bienes raíces, se celebra por escritura pública, se inscribe en el conservador, y el incapaz relativo adquirió un departamento, y posteriormente en el juicio se demuestra que este incapaz relativo habita en el departamento que actualmente es su domicilio. Es decir, en ese caso, el plenamente capaz puede demostrar que el incapaz se ha hecho más rico porque el bien que adquirió producto del acto jurídico susceptible de nulidad es un bien necesario. ¿Por qué? Porque en ese inmueble el sujeto vive, habita, pernocta, en definitiva, y por lo tanto le es un bien obviamente necesario. Desde otro punto de vista, supongamos que en vez de transferírsele el dominio del departamento, lo que hizo el incapaz relativo fue obtener una suma de dinero producto del acto contrato, ¿ah? Por ejemplo, el incapaz transfirió y él recibió una suma de dinero. Y con esa suma de dinero el incapaz relativo adquirió un inmueble, ¿ya? Y con ese inmueble el incapaz relativo abrió un negocio, supongamos una panadería. Y con esa panadería él obtiene los fondos con los cuales vive, ¿ya? Es decir, ese es su medio de sustento, una pequeña empresa. También se entiende que ese bien le es necesario. ¿Por qué? Porque a través de él subsiste, ¿ya? Esa es su fuente laboral, esa es su fuente de sustento. Nótese que en este caso no se trata del bien que adquirió directamente a través del acto contrato, sino lo que adquirió con lo que obtuvo del acto contrato, ¿ya? Pero igualmente lo que adquirió con lo ganado le es necesario y por tanto también se ha hecho más rico, y en consecuencia el plenamente capaz tiene derecho a devolverle en este caso la suma de dinero, pedirle que le devuelva la suma de dinero que le pagó al incapaz relativo. O sea, tiene derecho el plenamente capaz a las restituciones mutuas. Y finalmente supongamos que con esta suma de dinero, yendo a otro ejemplo, el incapaz relativo adquirió no un inmueble para trabajar ni para ir a vivir, sino que un vehículo, un Lamborghini, por ejemplo. Y ahí es donde hay que entrar a distinguir. ¿Le es necesario un vehículo, un auto deportivo de lujo al incapaz relativo? Ciertamente no. Es un bien innecesario, ¿ah? Que básicamente se adquiere por un tema de recreación o por querer darse un lujo. Pero el código no reprocha el hecho de que el bien sea innecesario de por sí. Lo que el código hace es establecer una segunda evaluación. ¿Ese bien innecesario se mantiene en poder del incapaz o ya lo perdió? Si el incapaz se compró este vehículo de lujo, pero aún lo mantiene en su poder a la época del juicio, a la época de la nulidad y de las restituciones mutuas, por tanto, el incapaz denota madurez. Es decir, si bien se dio un gusto comprándose este vehículo, lo mantiene en su poder, lo que denota un grado de madurez. Pero en cambio, si se compró el vehículo de lujo, que de por sí ya es un bien innecesario, y además lo chocó, estando en estado de ebriedad o conduciendo a exceso de velocidad, por dar un ejemplo, se entiende que hay un grado de inmadurez. Y en ese caso se entiende que el sujeto no se ha hecho más rico, ¿ah? Porque se compró un bien innecesario y no lo mantiene en su poder. En cambio, si adquirió este bien innecesario pero lo mantiene en su poder, sí se ha hecho más rico. Es decir, si lo adquiere y lo pierde, no se ha hecho más rico. Si lo adquiere y lo mantiene en su poder, se ha hecho más rico, y en este último caso el plenamente capaz tiene derecho a que el ordenamiento jurídico trate
a este incapaz como si fuera un plenamente capaz porque ha actuado con la madurez suficiente, comprando un bien necesario o manteniendo un bien innecesario en su poder, y por tanto tiene que soportar las consecuencias de la nulidad judicialmente declarada. ¿Ya? Y en cuarto lugar tenemos el caso de la prescripción. Ustedes en el curso de bienes van a estudiar los modos de adquirir el dominio, ¿ya? Entre ellos la prescripción adquisitiva. Es decir, cuando un sujeto tiene la posesión de un bien durante determinado lapso de tiempo, entendiendo por posesión la tenencia de la cosa con ánimo de dueño, algo de eso ustedes debieron haber visto en derecho romano, se entiende que opera la prescripción adquisitiva. Es decir, si el verdadero dueño de la cosa no ha reivindicado la misma durante determinado lapso de tiempo, el ordenamiento jurídico permite que el poseedor pueda adquirir el dominio de la cosa por haberla poseído durante determinado lapso de tiempo. ¿Cómo se aplica esta excepción a el caso de las prestaciones mutuas como consecuencia de la nulidad? Si al momento de demandarse la nulidad y por tanto de operar las restituciones mutuas, resulta que la persona que tiene que devolver la cosa la ha tenido en posesión durante 10 años al menos, por ejemplo, se entiende que no tiene que devolverla. ¿Y por qué no tiene que devolverla no obstante haberse declarado la nulidad? Porque ha operado en su favor la prescripción adquisitiva extraordinaria, en este caso de 10 años. Es decir, como ha detentado la cosa desde el momento en que se la entregaron hasta el momento de la declaración de nulidad durante más de 10 años, comportándose durante ese lapso de tiempo como dueño y señor de la cosa, se entiende que no tiene la obligación de devolverla porque ahora él es el dueño de la cosa, sin desmedro de que la prescripción también se tiene que declarar judicialmente. En ese sentido, desde el punto de vista procesal, lo más probable es que una vez que se demande la nulidad y por tanto las restituciones mutuas, el demandado, además de contestar la demanda, también va a demandar reconvencionalmente alegando la prescripción adquisitiva. Es decir, en el peor de los casos, si se acoge a la nulidad, él de todas formas va a poder mantener la cosa en su poder en mérito de haberse declarado la prescripción adquisitiva extraordinaria en el caso del ejemplo. Eso en relación entonces con las excepciones a las restituciones mutuas que se tienen que realizar, en el caso de declararse la nulidad, y por supuesto también excepciones a una regla general que también hemos estudiado y que es aplicable respecto del acto jurídico que queda sin efecto y respecto de las partes que tienen que soportar la extinción del acto si no han cumplido las obligaciones o tienen que proceder a las restituciones mutuas en caso de que sí hayan cumplido con sus obligaciones. ¿Ya? Recuerden, artículo 1687 para efectos de esta materia y para efectos de las restituciones mutuas, 904 y 7. Esas normas les recomiendo que les echen una miradita. Para el próximo módulo entonces vamos a terminar estudiando los efectos de la nulidad respecto de terceros, ¿ya? Artículo 1689, para posteriormente ya proceder con las evaluaciones del curso que están aún pendientes. Que tengan una muy buena tarde.